En lo alto de una montaña, donde el viento parecía hablar en susurros antiguos y los pinos se inclinaban como sabios en oración, vivía un joven llamado Ren. Hacía años que Ren buscaba la iluminación, viajando de templo en templo, recogiendo enseñanzas, filosofías y prácticas. Su cuaderno estaba repleto de anotaciones, sus pensamientos rebosaban de conceptos, y su corazón, lleno de miedos que aún no podía comprender. Un día, tras oír hablar de un viejo maestro llamado Daichi, Ren decidió subir hasta su cabaña solitaria, donde se decía que el silencio era tan denso como la niebla del amanecer. Maestro Daichi, dijo Ren al encontrarlo, he estudiado con los más sabios, he leído los sutras, he meditado bajo la lluvia y el sol. Pero sigo sintiendo un vacío. ¿Qué más debo aprender? El anciano lo miró con una leve sonrisa, como quien observa el brote de un bambú antes de crecer. Lo invitó a sentarse, y sin decir una palabra, comenzó a servirle té. Ren observó cómo el líquido caliente llenaba la taza, hasta que comenzó a derramarse. «¿Maestro?», exclamó Ren, «se está desbordando». Daichi no se detuvo. Solo dijo, con calma: «Así está tu mente. Llenaste tu taza de ideas, creencias, juicios y miedos. ¿Cómo esperas recibir algo nuevo si no la vacías?». Ren enmudeció. Por primera vez, no supo qué responder. Y en ese silencio, algo comenzó a abrirse. Ren bajó la mirada hacia la taza humeante. El té derramado se deslizaba por la mesa de madera vieja, como si tratara de recordarle algo que había olvidado. «Vaciar la taza», murmuró. Daichi asintió lentamente, sus ojos brillando con la paciencia de quien ha visto muchas estaciones pasar. «No viniste aquí a llenar tu mente con más respuestas», dijo el anciano. «Viniste a soltar lo que ya no te sirve. Cada creencia que cargas, cada miedo que sostienes como un escudo, ocupa el espacio donde podría crecer la verdad». El viento sopló con suavidad, moviendo las campanas de viento que colgaban del alero. Su tintinear era ligero, casi imperceptible, como si también dijeran algo importante. «¿Y cómo vacío mi taza, maestro?», preguntó Ren. Daichi se levantó lentamente, caminó hacia la entrada de la cabaña y señaló el bosque. «Camina sin rumbo. No trates de entender, no trates de juzgar. Solo observa. Deja que la montaña te hable. Cuando regreses, quizás ya no seas el mismo». Ren se levantó, confundido pero curioso. No había fórmula, no había técnica. Solo el bosque, el presente, y una taza que debía ser vaciada de todo lo que creía saber. Ren se adentró en el bosque con paso incierto. Las ramas crujían bajo sus pies y el aire fresco olía a tierra húmeda y hojas antiguas. Cada árbol parecía observarlo sin juicio, como si su sola existencia bastara para enseñar. Durante un tiempo, Ren no supo cuánto, caminó en silencio. Al principio, su mente no paraba. Pensaba en las enseñanzas que había recibido, en lo que debía sentir, en si estaba haciéndolo bien. Pero poco a poco, sin darse cuenta, algo empezó a cambiar. El murmullo de un arroyo lo hizo detenerse. Se sentó en una roca cercana y observó cómo el agua fluía entre las piedras. No se detenía. No dudaba. No juzgaba si el camino era estrecho o ancho. Solo fluía. Y entonces, una voz interior, muy suave, apenas un suspiro, surgió en su pecho. «Así debe ser la mente. Como el agua». Ren cerró los ojos. Pensó en cuánto tiempo había pasado intentando comprender el mundo con pensamientos que no le pertenecían. Había llenado su interior con el miedo de no ser suficiente, con la necesidad constante de saber más, de ser más. Y por primera vez, sintió el deseo de soltar. Soltar la exigencia. Soltar el control. Soltar la necesidad de entenderlo todo. Como hojas cayendo en otoño, sus juicios empezaron a desprenderse, uno a uno, sin esfuerzo.
El sol descendía suavemente entre las copas de los árboles, pintando el bosque con tonos dorados. Ren seguía sentado, con el corazón tranquilo, como si algo dentro de él hubiera comenzado a asentarse, sin necesidad de palabras. Recordó una enseñanza que había escuchado muchas veces, pero que ahora, por primera vez, sentía de verdad. Cuando la mente está en silencio, el alma habla. No necesitaba respuestas. Ni mapas. Ni explicaciones. Bastaba con estar presente. Ren se levantó, más liviano, como si el bosque le hubiera quitado un peso invisible. No había aprendido nada nuevo, y, sin embargo, algo dentro de él se había transformado. De regreso a la cabaña, vio al maestro Daichi sentado frente a la puerta, tallando una rama con calma infinita. Al verlo, el anciano sonrió sin sorpresa. «Has vaciado un poco tu taza», dijo. Ren asintió. Y me di cuenta de que lo que más ocupaba espacio en ella, eran mis miedos. Daichi levantó la mirada, clavándola en la suya como el río que se encuentra con el cielo. Los juicios te hacen rígido. El miedo te hace pequeño. Solo cuando sueltas ambos, puedes recordar lo que siempre has sido. Ren sintió que las palabras no eran una lección, sino un reflejo de lo que él mismo ya había empezado a comprender. Aquella noche, Ren se quedó junto al fuego, observando cómo las llamas danzaban sin apego, consumiendo la madera sin esfuerzo ni resistencia. El maestro Daichi no decía mucho, pero su presencia era como una quietud que lo envolvía todo. «Maestro», dijo Ren después de un largo silencio, «¿cómo dejo ir lo que aún me duele?» Daichi tomó una ramita seca y la arrojó al fuego. No sosteniéndolo. Ren bajó la mirada. Era simple, pero no fácil. «¿Y si vuelve?», dijo con voz baja, «¿qué hago?». El anciano lo miró con suavidad, como si ya hubiera escuchado esa pregunta 1000 veces en 1000 corazones. «¿Lo ves? No lo empujas. No lo abrazas. Solo lo ves, como nube que pasa, como pensamiento que no eres tú». En ese momento, Ren comprendió que todo lo que cargaba, sus miedos, sus dudas, sus juicios, no eran enemigos que debía destruir. Eran visitantes. Algunos ruidosos. Algunos tristes. Pero todos pasajeros. Y entendió que no se trataba de vaciar la taza una sola vez, sino de vaciarla una y otra vez, cada día, con amor, con paciencia, con presencia. El fuego crepitó, como si afirmara esa verdad con su lengua de luz. Al amanecer, Ren salió de la cabaña con los pies descalzos, sintiendo la humedad de la tierra en cada paso. Cada respiración era más clara, como si hubiera menos ruido dentro de él. Aún no era sabio. Aún no era iluminado. Pero algo fundamental había cambiado, ya no tenía prisa. Se sentó bajo un árbol viejo, cuyas raíces parecían abrazar al mundo. Cerró los ojos y simplemente respiró. Inhalar, exhalar. Cada pensamiento que surgía, lo saludaba como se saluda a un viajero. Sin apego. Sin rechazo. Una voz interior, ahora más firme, le susurraba. No puedes llenar una taza que ya está llena. Vacíala de expectativas. Vacíala de la necesidad de ser alguien. Ren comprendió que llenar su taza con más conocimiento no era el camino. Que cada juicio que hacía, cada miedo que no miraba de frente, ocupaba espacio. Y que vaciar la taza no era perder, sino abrirse. Abrirse al misterio. Al presente. A lo que realmente es. Y en ese espacio vacío, silencioso, por primera vez, sintió la presencia de algo que no podía nombrar. No era una idea, ni una emoción, era simplemente ser. Con el paso de los días, Ren se dedicó a caminar por el bosque con la mente quieta, sin expectativas. Observaba las hojas caer, el viento mover las ramas, el canto lejano de los pájaros. Y se dio cuenta de algo profundamente liberador, no necesitaba entender todo. No necesitaba llenar su mente con respuestas,
ni con la presión de alcanzar algo. Él ya era parte de todo lo que observaba. La serenidad no era algo que debía buscar fuera, sino algo que emergía desde su interior cuando dejaba de resistirse. Un día, mientras meditaba junto al arroyo, una nube se reflejó en el agua cristalina. Ren observó cómo la nube se deshacía lentamente, disolviéndose en el aire. No luchaba contra el viento, ni se aferraba a su forma. Simplemente era, mientras duraba. Así es la vida, pensó Ren. Fluye. Cambia. Pero siempre está aquí, en este momento. No necesitaba aferrarse a los miedos que había cargado por tanto tiempo, ni a las expectativas que lo habían limitado. Ya no le importaba si entendía todo de inmediato. Sabía que, al igual que el agua del arroyo, el conocimiento llegaría en su debido momento, sin forzar nada. La respuesta, pensó, era siempre la misma: vaciarse de todo lo que no es esencial, para ser uno con la corriente de la vida. Ren regresó al templo de Daichi al caer la tarde, con una serenidad que ni él mismo entendía completamente. Había caminado mucho, sin rumbo, sin metas. Había aprendido a vaciar su mente y a permitir que lo esencial se mostrara por sí mismo. Al llegar a la cabaña, el maestro Daichi lo esperó en silencio, como siempre. No hubo palabras de bienvenida, solo una profunda mirada que decía más que cualquier discurso. Ren se sentó frente al fuego, ya sin la necesidad de preguntar, porque sabía que las respuestas nunca se dan, solo se descubren. Daichi vertió un poco de té en la taza de Ren, esta vez con mucha más calma, como si respetara el espacio vacío que ahora ocupaba la mente del joven. Tu taza está vacía, Ren, dijo el maestro, mientras le entregaba la taza. Ren la sostuvo entre las manos, sintiendo su ligereza. Y ahora, continuó Daichi, solo puedes recibir. Ren miró el té. Lo observó con una paz que nunca había conocido antes. No se trataba de entender la vida ni de encontrar la respuesta a todo. Se trataba de vaciarse de todo lo innecesario, para poder vivir plenamente. Sin miedo. Sin juicios. Solo ser. Y por primera vez, Ren entendió que no necesitaba llenar la taza. El vacío ya era su hogar.